¿Las malas posturas causan dolor? Bien, esta es una pregunta que me parece muy interesante porque respecto a ella existen dos posiciones muy polarizadas. Una visión clásica que nos dice que una mala postura causa directamente dolor y otra visión bastante más reciente que nos dice que la mala postura no tiene nada que ver con el dolor. Y bien, estas dos visiones polarizadas, en mi opinión, son ambas erróneas. Como de costumbre, la realidad suele encontrarse más en un término medio que en los extremos. No es una cuestión de blanco o negro, sino que suele ser una cuestión de matices de grises. Entonces, ¿en qué se basa la primera línea de pensamiento acerca de la relación entre la postura y el dolor? Pues mira, esta visión tradicional se basa en lo siguiente, y es que las malas posturas son consideradas como tales porque aumentan el estrés mecánico que sufren nuestras articulaciones. Son posiciones que hacen que nuestros tejidos se deterioren con mayor facilidad. Y como el dolor ha sido tradicionalmente entendido como una señal directa de que nuestros tejidos están sufriendo una lesión, entonces se ha creado una especie de asociación directa entre mala postura y dolor. Las malas posturas dañan tus tejidos y por lo tanto experimentas dolor. Bien, hoy, sabiendo más sobre cómo funciona el dolor, sabemos que esa visión no es cierta, no es del todo cierta. Pero la segunda visión, que se ha puesto tan de moda actualmente, tampoco es del todo cierta. Sí, si revisas la literatura científica, hoy tenemos varios metaanálisis y revisiones que nos indican que no existe una relación causal entre la mala postura y el dolor. Es decir, que la mala postura no causa necesariamente dolor. Pero sí que sabemos, revisando la literatura también, que existe una fuerte relación entre ambos factores. Y cuando entendemos la fisiología del dolor, entendemos cómo funciona el dolor, cómo se produce, esta relación se entiende muchísimo mejor. Por eso quiero explicarte un poquito cuál es la relación entre las malas posturas y el dolor. Entonces, mira, lo primero que tienes que entender es que tu cuerpo está repleto de unos sensores que se llaman nociceptores. Todos tus tejidos prácticamente contienen estos nociceptores. Son terminales nerviosas que están mandando continuamente información a tu cerebro. Y es información que indica, en cierto modo, el estado de tus tejidos. Hay nociceptores que son sensibles a estímulos mecánicos, como la presión o la tensión. Hay otros receptores que son sensibles a la temperatura, como un exceso de calor o un exceso de frío. Y hay sensores que son sensibles a sustancias químicas que se producen cuando tus tejidos se lesionan. Bien, el objetivo de estos sensores, como hemos dicho, es informar constantemente al cerebro de qué está pasando en los tejidos. Pero ¿qué ocurre? Hoy sabemos que el dolor realmente no se produce en los tejidos. Por ejemplo, si a ti te duele la rodilla, tu dolor no se experimenta realmente en la rodilla. El dolor se produce en el cerebro. Los nociceptores pueden estar avisando a tu cerebro de que está pasando algo raro en la rodilla y que tu cerebro decida no interpretar eso como un riesgo y por lo tanto que no active la señal del dolor. También sabemos que en muchos casos tú puedes tener un tejido completamente sano y que tu cerebro interprete que hay un peligro y por lo tanto que se esté equivocando con la interpretación y que tú experimentes dolor en una parte de tu cuerpo sin que esté pasando nada malo en esa parte de tu cuerpo. Entonces, la visión simplista del dolor, esa que nos hace pensar que daño en los tejidos implica necesariamente la activación del dolor, no es cierta. Pero sí que es cierto que si una mala postura aumenta las probabilidades de que nuestros tejidos se deterioren, porque aumenta el estrés mecánico que estos sufren, también aumenta las probabilidades de que experimentemos dolor. Y lo hace por lo siguiente, y es que, fíjate, imagínate que tú tienes un valgo de rodillas dinámico, que cuando corres tus tibias rotan externamente, tus rodillas colapsan y que por lo tanto tus rodillas están experimentando una tensión mecánica, un estrés mecánico en la cara interna de la rodilla muy grande. Esto, a la larga, por repetición, va a hacer que tus tejidos se lesionen, se vayan deteriorando poco a poco. ¿Y qué produce
esta lesión o este deterioro de los tejidos? Pues produce un fenómeno que se llama inflamación. Siempre que nuestros tejidos se lesionan o sufren daño, surge la inflamación para ayudar a reparar esos tejidos, para que lleguen más nutrientes a los tejidos, para inmovilizar la zona. Bien, ¿qué ocurre con la inflamación? Pues que cuando sufrimos inflamación se liberan en nuestro organismo una serie de sustancias que, por un lado, activan directamente a los sensores del dolor, a esos nociceptores que son del tipo químico. Cuando un tejido está inflamado, en ese tejido hay más histamina, hay más iones de potasio, hay más serotonina, hay más sustancia P, bueno, que son sustancias que directamente pueden activar los nociceptores para que estos envíen a tu cerebro señales de alarma. Pero no solo eso, también cuando sufrimos inflamación aumenta la proliferación de una sustancia o de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Y estas sustancias lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los nociceptores. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que si un nociceptor fuera como una especie de tubería por la que llega la información a tu cerebro, las prostaglandinas aumentan el tamaño de la tubería. Es decir, hacen que estos sensores sean más sensibles, que envíen muchas más señales eléctricas de peligro a tu cerebro. Y ese es el motivo por el que cuando te lesionas un tejido, te haces un esguince en el tobillo y se te inflama, te duele el tobillo, porque se han liberado estas sustancias que activan los nociceptores y que los sensibilizan. Si te fijas, cuando te acabas de hacer daño en el tobillo o te acabas de lesionar el tobillo, no sientes un dolor fuerte de repente, el dolor viene con la inflamación. Pues bien, esto nos hace ver que sí que existe una relación entre una mala postura y las probabilidades de sufrir dolor, porque una mala postura aumenta el estrés mecánico en las articulaciones, este estrés mecánico extra en las articulaciones puede producirnos microlesiones o un desgaste en las articulaciones y esto produce inflamación. Por lo tanto, se liberan estas sustancias que activan los nociceptores o los sensibilizan y por lo tanto nuestro cerebro tiene más señales de alarma, está recibiendo más señales de alarma, de peligro, y es más probable que active la señal del dolor. Esto finalmente acaba dependiendo de cuál es la interpretación que hace el cerebro. ¿Sí? Y depende muchísimo del estado del sistema nervioso de una persona. Pero como puedes ver, sí que hay más probabilidades que experimentes dolor si tienes una mala postura. Simplemente por este mecanismo fisiológico, que esto ya no es una cuestión de estudios, es una cuestión de fisiología, de algo que tenemos muy claro. Entonces, no tienes que creer ni una versión ni la otra. No, una mala postura no va a hacer que experimentes dolor directamente, pero sí que va a aumentar las probabilidades de que acabes desarrollando algún tipo de dolor crónico. Y no es verdad que la mala postura no tenga nada que ver con el dolor. Tus malas posturas están aumentando el estrés mecánico que sufren tus articulaciones y es más probable que se degeneren con el paso del tiempo y por lo tanto que experimentes dolor. ¿Vale? Por otro lado, quiero aprovechar esto para darte cuenta de algo que creo que es bastante importante. Y es que, fíjate, el dolor es una señal ancestral de nuestro organismo que nos indica que algo malo está ocurriendo en nuestros tejidos. Entonces, ¿hasta qué punto te interesa no experimentar dolor cuando tus tejidos están sufriendo, cuando se están deteriorando? Piénsalo porque a veces lo vemos como algo bueno, ¿no? Mira, me ha salido una hernia discal, pero no me duele la espalda en absoluto. O mira, tengo artrosis en las rodillas, pero yo no noto nada en las rodillas. Y lo vemos como algo bueno. En cierto punto lo es, porque nos permite llevar una vida más normal, pero desde un punto de vista más profundo no lo es. Porque tus tejidos se están degenerando. Y tu cuerpo no te está avisando de que tienes un problema en las articulaciones, que estás teniendo un problema en tu forma de moverte. Y por lo tanto, es menos probable que hagas cambios para corregir eso. Y por lo tanto, es más probable que esas articulaciones se acaben degenerando y que no tengas una buena vejez, o una buena adultez incluso. Cada vez son más comunes pues, los reemplazos de articulaciones, como la rodilla, como las caderas, las degeneraciones en los discos vertebrales. Cada vez crecen más. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno no experimentar dolor cuando nuestros tejidos se están dañando por nuestro estilo de vida?
un estilo de vida que influye negativamente en nuestra postura y en nuestra forma de movernos. Bien, simplemente te quería dejar con esta reflexión final porque me parece importante, pero quiero que tengas muy en cuenta esto. No, las malas posturas no causan directamente dolor, pero no, tampoco es cierto que las malas posturas no tengan nada que ver con el dolor. La verdad está en un término medio. Cuida de tu postura porque es importante para cuidar del estado de tu cuerpo, de la integridad de tus articulaciones y del resto de tejidos de tu cuerpo. Es importante que te muevas bien si quieres tener una vida longeva y activa, ¿vale? No es verdad que tu postura no tenga nada que ver con el dolor. Simplemente te quería dejar con este mensaje.